En lo profundo de cada amanecer, cuando el silencio pesa más que el canto de los pájaros y la sombra del pasado se extiende sobre tus pensamientos, surge el conflicto que define nuestra existencia, la lucha entre lo que somos y lo que anhelamos llegar a ser. En ese espacio convulso nace el despertar, un susurro interno que, como brisna de viento, sacude la complacencia y abre grietas en la coraza de la rutina. Así comienza la transformación, un proceso de impecable disciplina y fe que nos hace sentir vivos, cada día un poco más íntegros. Finalmente, la manifestación, el acto de encarnar la mejor versión de nosotros mismos, honrando la honestidad de nuestras convicciones y la fuerza silenciosa del estoicismo. Este camino, tejido con hilos de trabajo duro y con la inspiración de voces antiguas, como el eco de Juan Ramón Jiménez, recordándonos la belleza de lo esencial, puede cambiar tu vida si te dedicas con constancia. En este relato, veremos cómo un simple desafío de 21 días puede convertirse en la chispa que encienda tu verdadero potencial. Vamos a comenzar nuestra enseñanza de hoy. Había una vez un hombre llamado Mark cuya mirada reflejaba más vacío que entusiasmo. Cada mañana, al mirarse al espejo, veía el reflejo de alguien que había olvidado su propósito. Sus días transcurrían entre obligaciones sin alma, un trabajo de escritorio que erosionaba su espíritu, conversaciones superficiales con colegas que hablaban de temas triviales y un desgaste interior que le susurraba al oído la pregunta imposible ignorar de ¿para qué todo esto? Aquel primer día de su prueba de 21 días comenzó con un golpe inesperado. Una carta amarillenta, escrita a mano con tinta algo corrida por la humedad, llegó a su casa. En ella, un viejo amigo de la universidad, ahora convertido en profesor de filosofía, le recordaba con nostalgia el fuego que antes ardía en su mirada. Marcos, creo que te has extraviado, decía la misiva, y esta prueba de 21 días puede ser la brújula que necesitas. El protagonista sintió un extraño escalofrío, un llamado a cambiar que venía desde la voz de alguien que conocía su esencia antes de que el mundo la deformara. Sin embargo, su primer impulso fue resistirse. ¿Para qué necesito probar nada por 21 días? Pensó mientras guardaba la carta sin leerla del todo. He sobrevivido sin propósitos grandiosos. No necesito más disciplina. Esa misma tarde, sin haber leído el resto de la misiva, Marcos se topó con un viejo volumen de poesía de Juan Ramón Jiménez que reposaba olvidado en una estantería. El libro, con tapas gastadas y una fragancia a papel añejo, parecía susurrarle un reto. Lee esto y recuerda quién eres. Con reticencia, abrió sus páginas al azar y sus ojos recayeron en estos versos. Y solo una cosa importa, amar la tierra en que nacimos y el suave rumor del cielo. Un temblor recorrió su cuerpo. No era solo poesía, era un espejo que reflejaba el anhelo de conexión auténtica con la vida. Aquella noche, algo cambió para Marco. Se enfrentó cara a cara con su vacío interior, y aunque el temor a la disciplina y al esfuerzo lo incomodaba, no pudo evitar sentir una chispa de esperanza. Al día siguiente, despertó con la decisión de leer la carta completa y comenzar la prueba. Los primeros pasos fueron torpes, un horario estricto que dictaba la hora de despertarse, la práctica de la respiración consciente al amanecer, la lectura diaria de fragmentos filosóficos y la escritura de un diario personal, donde debía confesar sus dudas y logros. Cada tarea le parecía un peso más que otra liberación. La resistencia interna se manifestaba en forma de procrastinación, un café extra, la tentación de revisar el teléfono, la voz que le decía que podía posponerlo hasta mañana. La transformación comenzó a insinuarse gracias a un mentor poco convencional, su propio reflejo. Al mirarse tras meditar, vio un brillo inusual en los ojos. Era la calma del estoico que acepta su destino, combinada con la fe de quien confía en un propósito mayor. En sus anotaciones del diario, escribió: "Me asusta lo que puedo llegar a ser si mantengo este ritmo. Pero el miedo es el signo de que algo importante brota dentro". Aquella misma jornada, en su trabajo, aplicó un principio estoico: concentrarse únicamente en lo que podía controlar. Al enfrentar una tarea complicada y recibir críticas de un superior, en lugar de reaccionar con ira, respiró hondo, pidió tiempo para revisar los comentarios y respondió con humildad. Su honestidad sorprendió al jefe y la atmósfera en la oficina cambió. De tensión, se tornó en colaboración. ¿Trabajar así todos los días?, se preguntó Marcos con asombro. Al séptimo día, con la disciplina ya enraizada, apareció un segundo mentor, una anciana vecina que vendía pan casero cada mañana. Notó que Marcos llegaba puntualmente a las 6 en punto para saludarla antes de empezar sus ejercicios de respiración. Un día, ella comentó con voz serena: "Joven, la vida no se mide en años ni en posesiones, sino en la integridad de tus actos". Aquellas palabras resonaron más que cualquier libro de filosofía. La sencillez de su mensaje conectaba con la raíz de su búsqueda: ser un hombre de verdad, sin máscaras ni falsedades. Mientras tanto,
la lectura de Juan Ramón Jiménez se volvió un ritual diario. Cada verso le recordaba la importancia de la belleza interior y la humildad. Encontró en la poesía un reflejo de la fe, no una fe religiosa, sino la confianza en que la vida tiene sentido cuando se actúa con honestidad. Empezó a escribir sus propias reflexiones poéticas en el diario, descubriendo matices de su alma que antes yacían ocultos. En el día 14, ya había pasado la mitad del desafío de 21 días. Marco notó cambios palpables. Dormía mejor, su mente estaba más clara y las conversaciones con amigos dejaron de ser superficiales. Su nueva hombría, entendida como profundidad de carácter, no como arrogancia, se percibía en cada gesto. Escuchaba con atención, ofrecía ayuda sin ser condescendiente y, sobre todo, hablaba desde la sinceridad. Sin embargo, la resistencia catártica aún no desaparecía por completo. En el día 15, una discusión con un compañero de trabajo volvió a despertar viejas inseguridades. Marcos se sorprende al sentir el impulso de reaccionar con enojo, pero detiene la palabra brusca en sus labios y, evocando la serenidad estoica, hace una pausa, recuerda la respiración consciente y responde con respeto. Esa tarde, frente al espejo, se dio cuenta de que la verdadera transformación no está en los días fáciles, sino en los momentos de prueba. Cada jornada de esta segunda semana reforzó su convicción. La disciplina era la llave maestra que abría la puerta de una vida más plena. Y así, paso a paso, los hábitos cotidianos, despertar al amanecer, leer, meditar, escribir, se integraban en su identidad. Ya no eran tareas impuestas, sino actos de amor propio y de fe en un propósito. Al llegar al día 20, Marcos sintió una mezcla de orgullo y nostalgia. Había recorrido un trayecto interior profundo y sabía que al día siguiente concluiría la última etapa de esta fase. Aquella noche, antes de dormir, volvió a recitar en voz baja los versos de Jiménez, sintiendo que, al igual que el poeta, había encontrado la raíz invisible que alimenta el alma. Entonces, en el alba del día 21, todo parecía diferente. El aire escuchaba sus pensamientos y el sol saludaba con un destello más intenso. Marcos comprendió, con la claridad de quien ha perdido y recuperado la fe en sí mismo, que la verdadera hombría radica en la honestidad con el propio corazón, que el trabajo solo adquiere sentido cuando se hace con disciplina y servicio, y que la fe, más que una creencia distante, es la fuerza silenciosa que sostiene cada paso y cada decisión. En ese instante supo que el camino apenas comenzaba y que lo importante no era haber completado 21 días, sino mantener vivo el fuego interior que ahora iluminaba cada uno de sus actos. Entonces, con el fuego interior aún palpitante en su pecho, Marcos emprendió la segunda etapa de su transformación, aquella en la que las lecciones aprendidas se convertían en actos concretos. Las prácticas diarias, antes sentidas como obligaciones rígidas, se habían transmutado en rituales de vida. Cada amanecer, antes de que el sol despuntara, él se encontraba ya en el umbral de su balcón, respirando con la cadencia del universo. Notaba cómo el aire fresco llenaba sus pulmones y aclaraba sus pensamientos, como si absorbiera no solo oxígeno, sino también determinación y esperanza. En su diario, que ya lucía páginas saturadas de versos suyos y de Jiménez, escribía: «La disciplina me ha enseñado a no huir de mis propias sombras, sino a iluminarlas con honestidad». En ese proceso de integración práctica, descubrió que la fe, lejos de ser un dogma, era la confianza en la vida como un aliado. Cuando las dificultades emergían, el tráfico que atentaba contra su tiempo, un correo urgente que interrumpía su pausa meditativa, la tentación de regresar a la comodidad de la vieja rutina, él recordaba las palabras de la anciana panadera: «La integridad se mide por lo que haces cuando nadie te mira», y volvía a su práctica de respiración, volvía a su escritura, volvía a la convicción de que cada elección, por pequeña que fuera, vertía temple en su carácter. Su entorno comenzó a percibir la metamorfosis. Un compañero de oficina, al toparse con su porte sereno y su sonrisa franca, le preguntó un día: «¿Qué te pasa, Marcos? Pareces otra persona». Él respondió sin alarde: «Surgió la oportunidad de experimentar una vida con propósito y decidí no ignorar». No explicó la rutina de 21 pasos ni la poesía, habló de propósito. Y esa palabra, sencilla, resonó con una extraña fuerza en sus interlocutores, como si despertara un eco dormido en cada uno. Mientras tanto, la poesía de Jiménez seguía siendo su guía poética. En uno de los párrafos de su diario, transcribió: «En el ala sutil de un verso nace la luz que alumbra el alma». Cada tarde, abría el libro al azar y bebía un fragmento, dejando que la metáfora alcanzara aquel recoveco interior donde se anclaban sus miedos. De a poco,
La poesía dejó de ser solo lectura, se volvió conversación íntima consigo mismo, un diálogo de fe y de humildad. Conforme avanzaban los días, su vida laboral experimentó un giro insospechado, una iniciativa que él propuso para optimizar un proceso repetitivo, surgida de su nueva apertura mental para observar detalles que antes pasaban desapercibidos, fue recibida con entusiasmo por la dirección. La implementación de aquel pequeño cambio de flujo no solo aumentó la eficiencia del equipo, sino que fortaleció la confianza mutua. En la reunión de evaluación trimestral, su jefe dijo: Mark, tu propuesta ha transformado nuestra manera de trabajar. Gracias por tu honestidad y tu disciplina. Al escuchar esas palabras, él sintió una emoción serena, no de orgullo vanidoso, sino de gratitud por el fruto que había brotado tras la semilla de sus esfuerzos diarios. Sin embargo, el verdadero reto de la transformación no se presentó en el ámbito laboral, sino en el terreno más íntimo. Una llamada inesperada de su madre al otro lado del teléfono, anunciando que su padre, hombre fuerte, una caída que lo dejaba postrado en cama, había sufrido. El caos emocional que esa noticia provocó habría sido para el antiguo Marcos un huracán devastador. La preocupación, la culpa por no estar más cerca, la urgencia por abandonar sus prácticas para ponerse a disposición de su familia. Pero ahora, con la fe templada y la disciplina arraigada, respondió con calma. Organizó su agenda sin culpa, comunicó a sus superiores la situación con honestidad y se trasladó al hogar de sus padres, seguro de que podía estar presente sin desmoronarse. En los siguientes días, mientras cuidaba de su padre, descubrió que la disciplina estoica y la fe práctica no eran un obstáculo para la compasión, sino su sustento. Acompañaba a su padre en la silla de ruedas, respiraba con él cuando el dolor apretaba, recordaba que la adversidad es una prueba de carácter. Una tarde, al recitar juntos un fragmento de Jiménez, Yo quiero ser, si me lo das, la rosa más clara de tu abrigo, ambos se emocionaron y comprendieron que los pequeños gestos de cuidado y compañía, tras la honestidad de enfrentarse al miedo y la disciplina de sostener la esperanza, crearon un oasis de paz en medio de la turbulencia. Reforzado por esa experiencia, Marcos comprendió que su transformación ya no era algo limitado a 21 días, era un estilo de vida. Había aprendido que el estoicismo no es renuncia al sentimiento, sino la capacidad de orientar el corazón hacia la serenidad, aún en la tormenta, que la fe no consiste en certezas absolutas, sino en la valentía de actuar con integridad, sabiendo que el camino revela su significado paso a paso, que la hombridad, lejos de la caricatura de fuerza, era la valentía de ser vulnerable, y que el trabajo, cuando se hace con disciplina y servicio, se convierte en un acto sagrado. Pero aún quedaba el desafío final, una oportunidad que pondría a prueba toda su nueva conciencia. La empresa lanzó un concurso interno para liderar un proyecto comunitario, rehabilitar un centro cultural en un barrio desfavorecido. La propuesta exigía no solo eficiencia operativa, sino también empatía, sentido de justicia y capacidad de inspirar a voluntarios de distintos ámbitos. Para el antiguo Marcos, esto hubiera representado un riesgo de quedar expuesto a juicios y demandas desconocidas. Para el nuevo Marcos, era la encarnación práctica de sus aprendizajes. Aceptó el reto con la humildad de quien conoce sus limitaciones y la fe de quien confía en que el propósito lo acompañe. Formó un equipo diverso, combinando compañeros de oficina, vecinos del barrio y la anciana panadera como asesora de convivencia comunitaria. Juntos, planificaron jornadas de limpieza, talleres de poesía y sesiones de escucha para que los habitantes del lugar compartieran sus historias. Marcos aplicó la respiración consciente antes de cada reunión para mantener la serenidad y escuchar de verdad. Pidió la colaboración con honestidad, reconoció errores cuando la logística fallaba y celebró cada avance. El clímax de ese proyecto llegó en la noche de la inauguración provisional del centro. Bajo una carpa de tela gastada, un micrófono tembloroso y luces improvisadas, Marcos subió al estrado con el corazón latiendo con fuerza. Contuvo el impulso de mostrarse perfecto. En cambio, habló desde la autenticidad, compartió su travesía personal, relató cómo un desafío de 21 días había sido apenas el punto de partida, agradeció a cada voluntario y leyó Jiménez, un breve fragmento de Mino Belendesem, que mi vida sea el eco de la belleza escondida en la sencillez de un gesto. El silencio que siguió fue espeso, pero cálido. Luego estalló en aplausos sinceros, abrazos y lágrimas de emoción. Marcos sintió que aquel momento condensaba la esencia de su viaje, la transformación interna desnuda de exhibicionismo, la práctica honesta que toca vida, la fe que se hace servicio. Al regresar a casa esa noche, exhausto y pleno, se sentó frente al espejo una vez más. La mirada que encontró no era la de alguien vacío, sino la de un hombre capaz de escuchar el susurro de su propia alma y traducirlo en actos de amor.
Y comprendió la última gran lección. No basta con despertar a la propia luz, sino con ofrecerla como faro para otros. Así, en la penumbra de su cuarto, tomó el libro de poesía de Juan Ramón Jiménez y escribió en la primera página vacía: para que la belleza de mi vida no se agote en mis ojos, sino que fluya en mis manos y mi voz. Con esa frase selló su compromiso más auténtico: vivir cada día como un testimonio de fe, disciplina serena y honestidad radical, porque la verdadera prueba no termina con un conteo de días, sino con la voluntad constante de transformar el mundo desde la coherencia del propio corazón. Y esa voluntad él la llevaba grabada ahora en cada gesto, en cada palabra, en cada respiración. Que este relato inspire a quien lo escuche a iniciar su propio desafío sin temores, sabiendo que dentro de cada uno late un guerrero de luz, dispuesto a honrar el trabajo honesto, la disciplina amorosa y la fe que todo lo abraza. Porque, al fin, el sentido de la vida no se encuentra en los grandes gestos, sino en la suma infinita de pequeños actos coherentes con nuestra verdad más profunda.